Es de la película Barro, ¿no? Del año 82. Vean la estética de Riff, ¿no? Que me parece maravillosa, ¿no? Para esa época. Y el tema justamente es la construcción de ese universo distópico, anticipado muy bien por Papo y sus secuaces. Bueno, justamente ahí lo que se ve un poco es este universo que Pablo me decía Mad Max. Sí, claro, por supuesto, es un universo Mad Maxiano, ¿no? Es el futuro poco deseable, digo, en contraposición al futuro del siglo XIX, ¿no? Al progreso, a la imagen de progreso que termina sepultada, si se quiere, bajo los escombros acá, ¿no? Absolutamente el futuro es algo que esperemos que no venga de alguna manera, aunque hayan dicho por ahí que el futuro ya llegó, ¿no? En cierta manera entonces planteamos esta idea de futuro indeseable, ¿sí? Y llegamos a la última parte ya del gobierno radical, digamos un gobierno radical que pierde las elecciones en el año 87, un gobierno radical que empezaba a tener serios problemas con la economía, con la inflación y demás, y en el cual, digamos, esta imagen de fin de época, el rock no va a ser ajeno, por cierto, y entonces, bueno, algunas veces se ha señalado ya esta cuestión de temas como, por ejemplo, discos como Nadie salió de aquí de Andrés Calamaro, podría ser alusión a una metáfora, ¿no? Justamente de lo que era Argentina en el año 89. También hace alusión a ello el disco Tercer Mundo, ¿no? Tercer Mundo, que es un disco también justamente bisagra entre lo que son los años 80 y el 90 y que graba Fito Páez al pie del avión, ¿no? La campaña presidencial del 89, de las elecciones del 14 de mayo que gana Menem, no van a ser ajenas al rock, digamos, hay rockeros que se alistan con el candidato Eduardo Angelós, básicamente Charly García y Flaco Spinetta, mientras que con Menem se alistan Memphis La Brucera, que toca en La Boca, me acuerdo en un recital, en una de las ñoqueadas que hacía Menem, y Lito Nevia, que es cronista de toda la vida, que compone incluso el tema Valerosos Corazones Compañeros, Hoy es tiempo de partir hacia la gloria y demás, ¿no? Que es usado en la campaña, ¿no? En la campaña de Menem. Lito después, bueno, va a tener una decepción con el Menem, no va a ser el único, por supuesto, pero bueno. Llegamos entonces al cambio de gobierno y todo lo que, luego la breve ilusión que había despertado en ciertos sectores, el salariazo y la revolución productiva, que se dan de bruces con un mundo, ¿sí?, que parece haber entrado en otra época a partir de la guerra del Golfo, ¿sí?, la aplicación de los planes económicos sin ningún tipo de anestesia. Ah, mira, como una foto que encontraste ahí. Y hacía alusión al tercer mundo, y justamente quisiera mostrar, por ejemplo, una clara contradicción entre dos cosas que plantea Fito, ¿no? En el 85, Fito había grabado el chico 11 y 6, de un chico que vendía flores en La Paz. Él tiene 11 y ella tiene 6. Y después dice retomar esta leyenda, esta canción de 11 y 6 en El Chico de la Tapa, que es el disco que abre Tercer Mundo, ¿no? Y el chico de la tapa ya no vende flores, ¿no? Anda con una 22 en el bolsillo y si no le das te manda a guardar, digamos. Muestra de cierta manera cómo esa sociedad, que antes, por supuesto, tenía pobres, pasa a ser una sociedad mucho más violenta, una sociedad con una marginación estructural, ¿no? Y también, por supuesto, el tema insignia del disco, que es Tercer Mundo, donde muestra esta cosa medio, o anticipa de cierta manera, esta cosa medio bizarra que tienen los primeros años 90, ¿no? De la Mona Jiménez con Mickey Rourke, de Menem jugando a la Ferrari o jugando al básquet con el Gigante González,
Batato jugando con Maradona, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el rock recibe su primer gran golpe en mucho tiempo, en el año 91, con la muerte de Walter Bulacio, ¿sí? En la salida de un recital de Los Redonditos de Ricota, cuando por averiguación de antecedentes se lo llevan y cuando lo devuelven golpeado y muerto, ¿no? A Walter a los días. Hay tres temas básicamente que hablan de eso. Uno es bastante conocido, que es Ayer soñé con Walter, que lograban Fabiana Cantilo y Fito Páez, en el primer disco de Fabiana Cantilo. Otro es Estatuas de Sal, de la Guardia del Fuego, que para mí es quizás el más lindo de los temas, que es realmente poético y muy bien logrado. Y el otro es Arde Buenos Aires, de los Fabulosos Cairas, que es grabado algún tiempo después, y justamente habla de la salida de un recital de Los Redondos, cuando arde Buenos Aires, que tenés que tener cuidado con la ley, con lo que te puede pasar, ¿no? Ya entramos en esos años aciagos y el rock no deja de ser, en cierta manera, más allá de la expansión y esta cosa que yo alguna vez le escuché decir a Miguel Cantilo, que él tenía un sueño cuando era chico, que era que haya una banda de rock en todas las cuadras, y dice, yo eso lo pude ver, lo dijo en el año 92, ¿no? Yo lo puedo ver ahora, dice. Pero en cierta manera, hasta la derogación de los edictos policiales, cuando se sanciona la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, esto todavía, el llevar por merodeo, por averiguación de antecedentes, por aportación de cara, no era algo extraño. Hay una canción del Manfuerte, una de las escisiones de Hermética, que lo plantea muy bien, que expresa fácil, ¿no? Donde habla de cómo de la noche del viernes al domingo por la tarde pasa en una celda, ¿no? En las horas amargas del policial encierro, horas perdidas que jamás tendrán después, etapas de la vida, ciudad de Buenos Aires. El 90 o los años 90, por supuesto, son años bastante complejos, digo, en términos de lectura, porque más allá de cómo lo juzgue cada uno, muchas transformaciones. Y unas, en ese sentido, es quizás la muestra de que hay varias generaciones que ya tienen una pérdida de lo que sería la cultura de trabajo, es decir, desocupados de manera estructural, ¿no? Y yo creo que hay una banda que para mí es una gran banda, por cierto, y que refleja en buena parte algunos de los procesos políticos, económicos y culturales que se van transcurriendo por aquellos años, que es Hermética, ¿sí? La banda de Ricardo Iorio y otros más, que venía de una de las ascensiones de B8, que para mí quizás es una de las 2 o 3 mejores bandas de metal pesado argentino, ¿sí? Y que en su primer disco, acaso profético, se lo llaman víctimas del vaciamiento, ¿sí? Víctimas del vaciamiento que estábamos siendo, en tanto la ciudad vuelve desde un corte de luz y el vaciamiento se está efectuando. El entreverado en la confusión se ahoga mi grito de desesperación, ¿sí? Es decir, advierte, de cierta manera, bueno, está operándose un vaciamiento, está habiendo un vaciamiento, en tanto los ciegos gritan por ver el sol, dice, ¿no? Es decir, algunos vivían de una ilusión mientras se operaba este vaciamiento que declama. En ese disco antológico, realmente muy recomendable, para el que no le guste el heavy metal, igualmente lo recomiendo para poder analizar el contenido de las letras, que es realmente profundo y realmente muy, muy interesante. Se plantean inclusive algunos tópicos que van a atravesar los años 80, además de que planteábamos el tema del vaciamiento o de las víctimas, ¿sí? Que es también el de la resistencia, ¿sí? Resistirse al sucio poder, vivir y demás. Esta cosa que se plantea justamente de distintos sectores en aquellos años, que es resistir al modelo, ¿sí? Bueno, en alguna medida eso lo plantea. Y también hay otro tema también muy bueno, que es Deja de robar, ¿sí? Que hace alusión también a aquellos años, y en donde plantea una cuestión que es para mí interesante, que tiene que ver con la crítica, o con una crítica a aquella estética que se impone en los primeros años 80, ¿no? Que es esta estética de lo glamoroso, ¿no? Donde dice, estoy feliz de no ser parte de tu glamoroso juego, ¿no? O el metal tiene su historia y la madera también, pero el plástico que vistes evidencia que no existes. Es decir, una crítica a toda esa sociedad de camisas negras con corbatas amarillas y rubias estiradas, que solían pulular por los primeros años de los años 90 en la revista Caras y demás, y que por supuesto van a encontrar su techo hacia finales de ahí. Mejor no lo podrías haber puesto
Pablo. Este mundo, digamos, de los primeros años del disfrute de esta segunda plata dulce, encuentran, digo, no es que no encuentran resistencias, pero desde el rock, para mí hay una letra que es fantástica, también de Hermética, siguiendo con esta banda, que es Gil Trabajador.